Sustantivos epícenos y sustantivos ambiguos. Antes de profundizar en el tema del presente video, recordemos cuáles son los sustantivos comunes. Sustantivos comunes tienen la misma forma para los dos géneros gramaticales. Son los artículos y los adjetivos los que determinan el género. Él, la pianista. Ese, esa psiquiatra. Un buen, una buena profesional. Sustantivos epícenos. Su forma es única y pueden ser masculinos, como personaje, vástago, tiburón, lince. O femeninos, persona, víctima, hormiga, perdiz. En este caso, la concordancia depende del género gramatical del sustantivo, no del sexo del referente. Así, debe decirse, la víctima, un hombre joven, fue trasladada al hospital más cercano. Sustantivos ambiguos admiten su uso en uno u otro género sin que ello implique cambios de significado. Ejemplos: el o la armazón, el o la grazna, el o la mar, el o la vodka. De los sustantivos ambiguos, solo anade y cobaya designan seres animados. Diferencia entre sustantivo común en cuanto al género y ambiguo en cuanto al género. La diferencia está en lo que ocurre cuando uno de estos sustantivos cambia de género. En el caso de los sustantivos comunes en cuanto al género, géneros diferentes se refieren necesariamente a realidades diferentes. No es lo mismo el estudiante que la estudiante. El masculino se utiliza para referirse a hombres y el femenino a mujeres, y no son intercambiables. En cambio, con los sustantivos ambiguos en cuanto al género, el cambio de género no va asociado a un cambio en la realidad a la que me estoy refiriendo. Yo puedo acercarme a la playa en Cartagena y decir el mar o la mar, pero no por ello estoy hablando de mares diferentes. Se trata siempre de la misma masa de agua y simplemente aplico géneros gramaticales diferentes para hablar de ella. Diferencia entre sustantivo ambiguo en cuanto al género y sustantivo epíceno. La diferencia principal es que los sustantivos ambiguos en cuanto al género pueden adoptar tanto el género masculino como el género femenino, mientras que los sustantivos epícenos son exclusivamente masculinos o exclusivamente femeninos. Compara el mar o la mar, ambiguo en cuanto al género, con la nutria o el mapache, que son sustantivos epícenos. Los sustantivos ambiguos en cuanto al género se refieren con dos géneros a una sola realidad. Decimos el mar o la mar, pero hablamos de una misma masa de agua. En cambio, los sustantivos epícenos disponen de un solo género gramatical con el que se refieren a dos tipos de realidades diferentes: animales machos y hembras, u hombres y mujeres. Otra diferencia, aunque no absoluta, es que los sustantivos ambiguos en cuanto al género suelen referirse a realidades inanimadas, mientras que los epícenos se refieren necesariamente a seres vivos. Decimos que esta segunda diferencia no es absoluta porque hay un par de sustantivos ambiguos en cuanto al género que resultan excepcionales porque se refieren a animales. Hay dos sustantivos ambiguos en cuanto al género que resultan excepcionales porque se refieren a seres vivos: cobaya y anade. En el primer caso podemos decir tanto el cobaya como la cobaya. Cada hablante suele tener preferencia por una forma o la otra, pero las dos son correctas y las dos se usan. El caso de anade es más complicado todavía porque se unen dos problemas. Por un lado, es un sustantivo ambiguo en cuanto al género, pero además empieza por A tónica, por lo que tomará el artículo masculino aunque su género sea femenino. Por eso, nos tenemos que fijar en los adjetivos para observar su género. Podemos decir el anade solitario, masculino, o el anade solitaria, femenino. Es posible que cada hablante tenga preferencia por una forma particular, pero las dos son correctas y las dos tienen uso. Sustantivos epícenos que se refieren a seres humanos. De estos, los ejemplos pueden ser muchos. Aquí se indican algunos de forma ejemplar: persona, personaje, genio,
retoño, vástago, estrella, por ejemplo, del deporte, adalid, paladín, señoría, excelencia, alteza, santidad, ancestro, criatura. Si has propuesto alguno que no esté en la lista y tienes dudas, piensa. De hecho, el interés de este ejercicio consiste en que reflexiones y examines diferentes sustantivos hasta dar con el resultado que se te pide. Es perfectamente inútil que copies una lista de sustantivos epícenos referidos a seres humanos. Ejemplos de sustantivos epícenos. El águila. El águila macho volaba sobre las montañas. El búho. El búho hembra siempre tiene mayor tamaño que el macho. El gorila. El gorila hembra cuidaba a su cría sin descanso. El personaje. El personaje fue protagonizado por la famosa actriz mexicana. El rinoceronte. El rinoceronte gris es más agresivo que el blanco. En este ejemplo no podemos determinar si se trata de un macho o de una hembra, aunque dado el contexto de la palabra se refiere al término rinoceronte como especie. El vástago. De la planta surgieron nuevos y bellos vástagos. El agente. El agente de negocios firmó el contrato. El amante. El amante de la mujer fue descubierto. El artista. El artista plástico Rafael Pérez fue invitado al evento de gala. El atacante. El atacante era una mujer de 45 años en estado de ebriedad. El atleta. El atleta ruso, un hombre de 25 años, ganó las Olimpiadas con medalla de oro. El avestruz. El avestruz es un ave que pone 60 huevos por año. El ayudante. El ayudante de cocina, de nombre Mariana, se quebró un brazo el viernes pasado. El canciller. El canciller Horacio Pérez dio una conferencia de prensa ayer por la tarde. El capitán. El capitán Lorenzo indicó que el avión debería realizar un aterrizaje forzoso. El chofer. El chofer de la limusina se llama Carlos Alberto. El cocodrilo. El cocodrilo del pantano es una hembra. El colibrí. El colibrí vuela velozmente. El comerciante. El comerciante Federico de la tienda de la esquina estaba feliz por el aumento de sus ventas. El cómplice. El maleante fue detenido junto con su cómplice. Ella se llamaba Ángela Garcés, conocida delincuente de larga trayectoria como asaltante de bancos profesional. Vamos ahora con los ejemplos de los sustantivos ambiguos, pero primero destaquemos una pequeña clasificación. Sustantivos ambiguos no diferenciados. Hay sustantivos que presentan una indiferencia en cuanto a su género. Si bien puede haber preferencias entre uno de los dos géneros, su significado conceptual se mantiene igual en los dos casos. Por ejemplo, el mar o la mar, el azúcar o la azúcar. Sustantivos ambiguos diferenciados. Una misma palabra puede tener significados diferentes según el género con que se utilice. En estos casos, el género se determina si es que es correcto utilizar el artículo la, el, según el contexto. Por ejemplo, el cura, cuyo significado es sacerdote. La cura, cuyo significado es sanación de una enfermedad. El capital, que significa dinero. Y la capital, que es una ciudad. Veamos entonces primero los ejemplos de sustantivos ambiguos no diferenciados. Se colocará primero el uso más usual del sustantivo. El azúcar, la azúcar. El agua, la agua. El calor, la calor. El maratón, la maratón. El armazón, la armazón. La sartén, el sartén. El tilde, la tilde. El análisis, la análisis.
el apóstrofe, la apóstrofe, la avestruz, el avestruz, la radio, el radio, el reuma, la reuma, el dote, la dote, el enzima, la enzima, el estambre, la estambre, el herpes, la herpes, el hojaldre, la hojaldre, el linde, la linde, el mar, la mar, el margen, la margen. Y ya para finalizar, veamos los ejemplos de sustantivos ambiguos con diferentes significados. El corte, la corte. El corte de luz fue muy grande. La Corte Suprema de Justicia anunció el fallo esta mañana. El frente, la frente. El frente de batalla se encontraba rodeado por el enemigo. Viviana se lastimó la frente tras el accidente. El capital, la capital. Es una empresa con mucho capital. Ayer conocimos la capital de Francia. El coma, la coma. El paciente todavía no salió del coma. Ayer aprendimos a usar la coma. El editorial, la editorial. El editorial del diario de hoy generará mucho revuelo. Hay una editorial interesada en publicar mi libro. El guía, la guía. El guía nos llevó a conocer todo el zoológico. La guía donde tenía mis teléfonos anotados se perdió. El cólera, la cólera. El cólera es una enfermedad muy común en Latinoamérica. Ella se deja dominar por la cólera.